Buenas tardes a todos. Somos Lilian Canepa y André Núñez, coordinadores del Círculo de Estudios Chinos, sección Derecho, y el Grupo de Investigación sobre Asia, GIA. Agradecemos al comité organizador del Cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos la aceptación de nuestra ponencia para el eje de Derecho, titulada Optimización y diseño de nueva generación en los tratados de libre comercio de China con América Latina, el comercio electrónico en Chile, Perú y Ecuador. Esta investigación fue desarrollada como parte de nuestro trabajo desde GIA y el SECH. La relación comercial entre China y América Latina suele analizarse desde el intercambio de bienes, la inversión o la infraestructura. Sin embargo, los TLC también permiten observar cómo esa relación se traduce en reglas jurídicas y en nuevas formas de organización del comercio internacional. En nuestra ponencia analizamos la incorporación progresiva del comercio electrónico en los DLC de estos casos, tanto en procesos de optimización de acuerdos tradicionales como en el diseño de tratados de nueva generación. Nos referimos también a las reglas sobre la validez jurídica de las transacciones digitales, la firma y autenticación electrónicas, la protección del consumidor en línea, los datos personales y la facilitación administrativa. Por eso, no gira nuestra pregunta en torno a si el comercio electrónico aparece o no en el tratado, sino que se dirige a qué tipo de compromisos genera, con qué alcance y cuál puede ser su impacto entre las partes. Esa precisión es importante porque los tres TLC analizados contienen disposiciones sobre comercio electrónico, pero no todas cumplen la misma función ni tienen la misma intensidad normativa. ¿Cómo se incorporó el e-commerce en los TLC de China con Perú, Chile y Ecuador? Una primera forma de ordenar esos tres casos es observar este proceso, y es que en el caso de Chile y Perú, encontramos una lógica que podemos denominar ex post, es decir, el comercio electrónico se incorporó con posterioridad mediante el proceso de optimización de tratados previamente existentes. En Chile, esta incorporación se da en el marco del protocolo que entró en vigor en 2019, en el caso peruano mediante el proceso de optimización que fue suscrito en 2024. En cambio, en el caso de Ecuador, este responde a una lógica ex ante, porque el capítulo de comercio electrónico forma parte del diseño original del TLC con China. Entender esta línea de tiempo e incorporación nos ayuda a su vez a comprender el contenido, el alcance, el sentido y la fuerza normativa de cada capítulo. Un piso común para el comercio electrónico. Pese a sus diferencias, estos tres tratados comparten una base estructural para el comercio electrónico. Por un lado, hay una dimensión de reconocimiento jurídico, porque los capítulos buscan otorgar validez a las transacciones, firmas y mecanismos de autenticación electrónica. Por otro lado, hay una dimensión de facilitación comercial que está vinculada al comercio sin papel y a la reducción de obstáculos innecesarios para el comercio electrónico. Adicionalmente, aparece una dimensión de confianza digital mediante reglas sobre protección del consumidor, datos personales y mensajes comerciales no solicitados. Finalmente, estos tres capítulos incorporan algún nivel de cooperación regulatoria a través del intercambio de buenas prácticas y de coordinación institucional. Esta base común es importante porque nos permite ver que existe un piso compartido, pero ese piso no implica que los tres acuerdos construyan el mismo tipo de regulación. Tres funciones regulatorias distintas. A partir de ese piso común, la investigación identifica tres funciones regulatorias eh, diversas o de ejemplo. En el caso de Chile, el capítulo cumple principalmente una función de facilitación jurídica del comercio electrónico, es decir, reconoce y habilita el uso de medios electrónicos, aunque con un menor alcance regulatorio frente a otros casos, los casos de Perú y Ecuador. En el caso peruano, el eje se desplaza hacia el comercio digital transfronterizo, porque el capítulo incorpora reglas más relevantes sobre datos, transmisiones electrónicas e infraestructura. En el caso de Ecuador, el capítulo se proyecta hacia una agenda más amplia de economía digital, con mayor amplitud temática e institucional. Con esta lectura general, dejamos planteado este marco comparativo y a continuación, André desarrollará con mayor
detalle dónde se observan estas diferencias, qué disposiciones específicas contiene cada capítulo y qué impacto pueden tener en la regulación del comercio electrónico en la región. Muchas gracias, Lilian, por permitirme el pase. ¿Cuál es la diferencia que hemos podido encontrar e identificar en los tres tratados de libre comercio? Hemos visto diferencias en los flujos de datos, hemos visto diferencias en la localización de infraestructura, en la ciberseguridad, que es muy importante, y también en el impacto que tienen estos tratados de libre comercio en las pymes y startups. Si pueden ver en la matriz, Chile no tiene disposiciones específicas sobre estas materias. Sin embargo, en el caso de Perú y Ecuador, sí tienen, por ejemplo, regulación transfronteriza en el caso de flujo de datos. Y para Ecuador también hay una cooperación e innovación basada en datos. En el caso de la localización de infraestructura, para Perú sí existe una prohibición de localización obligatoria, mientras que en Ecuador no hay una prohibición expresa. En el caso de la ciberseguridad, lo que está primando en el TLC optimizado entre Perú y China es la cooperación institucional. En el caso de Perú, de Ecuador, también hay un artículo sobre ciberseguridad y lo que resaltamos es que tiene un carácter autónomo. Veamos a continuación cuáles son esas disposiciones específicas dentro de esta matriz. Yo quiero destacar la disposición relacionada con la ubicación primero de las disposiciones sobre comercio electrónico. Perú y China las contiene en un capítulo 18 y tiene 14 artículos. En el caso de Chile hay un articulado desde el lado 50, número 50 hasta el número 58 en el capítulo 4. Y para el caso de Ecuador y China está regulado, está establecido en el capítulo 10 y, digamos, se concentra entre los artículos 10.1 a 10.15. ¿Cuál es la conclusión de esa identificación? Que Chile tiene un capítulo de comercio electrónico más flexible, más breve, mientras que Ecuador y Perú tienen unos capítulos de comercio electrónico más amplios, más extensos. Y en el caso de Ecuador incluso tiene un capítulo más diversificado por materias de economía digital. Pero sí quiero yo puntualizar en el caso de los aranceles a transmisiones electrónicas. Perú contiene una regla expresa de no imponer aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas. Y eso lo hace porque está sujeta a la evolución que tiene este tema en la Organización Mundial del Comercio. En el caso de Chile con China, no hay una regla específica equivalente y tampoco en Ecuador. Entonces, ahí sí queremos resaltar este tema porque es de suma importancia a nivel internacional, a nivel global, porque la imposición de aranceles aduaneros a transmisiones electrónicas podría conllevar a que se pueda, digamos, establecer el pago de tributos a estas transmisiones o incluso a los programas que estamos utilizando a nivel internacional y que forman parte del comercio electrónico. Por otro lado, hemos identificado que para el caso de los flujos transfronterizos de información, Perú, China, sí se prohíbe impedir transferencias transfronterizas para negocios de una persona cubierta, con excepciones de política pública y seguridad. En el caso de Ecuador como de Chile, no contienen obligaciones equivalentes. Entonces, Perú también, digamos, en este acuerdo optimizado, en este Tratado de Libre Comercio, es el único país que tiene una disciplina fuerte y libre de flujo de datos. Ahora quiero puntualizar sobre el tema del impacto de los capítulos de e-commerce en los TLCs que hemos podido investigar. En primer lugar, los tres capítulos comparten una base común. ¿Cuál es esa base? Promover el comercio electrónico, evitar barreras innecesarias al comercio electrónico, así como reconocer transacciones y firmas electrónicas, proteger a los consumidores de esas operaciones y también la protección de datos personales, que hoy en día es de suma importancia también. Asimismo, se debe facilitar el comercio sin papel o el paperless y fomentar la cooperación. También quiero puntualizar que el Perú es más fuerte en obligaciones digitales duras. Ecuador, por otro lado, es el más amplio en economía digital, STLC, y Chile también contiene un modelo, pero un modelo más básico de facilitación del comercio electrónico.
La justiciabilidad es limitada, es algo que hemos podido también identificar. La solución de controversias, por ejemplo, sobre este aspecto está excluida total o parcialmente. Por eso la eficacia de estas disposiciones depende en gran medida de la cooperación institucional entre China y sus respectivos socios. Como conclusiones, esta investigación ha sido muy importante para nosotros y nos ha permitido verificar que los tres TLCs tienen un piso común, tienen una base, una estructura, y no establecen, digamos, el mismo tipo de regulación en el comercio electrónico. Chile, por un lado, conserva un enfoque de facilitación jurídica, reconoce y habilita el e-commerce, aunque sus reglas específicas todavía son incipientes. Perú, por su parte, introduce reglas más relevantes para el comercio digital, para las transmisiones electrónicas, los flujos de datos y la infraestructura. Ecuador, por su parte, proyecta el capítulo hacia una agenda de economía digital. Estamos hablando de temas importantes como innovación de datos, ciberseguridad, equipos de red y también entra a detalle las pymes y las startups. El principal desafío es la eficacia, que se puedan implementar a nivel interno estas disposiciones para que pueda haber una mejora en el comercio electrónico. Y eso es lo que ha ocurrido con esos tres tratados de libre comercio. Por esa razón, es de suma importancia que ustedes puedan conocer esta materia para que pueda también ser profundizada a nivel científico. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.